Paz y bendiciones, mis hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente después de haber regresado de un viaje misionero al continente africano específicamente. Estuvimos en el país de Uganda y espero que estés disfrutando aquí en el canal de estos pequeños reportes misioneros que les estoy poniendo a muestra de mi gratitud por todas sus oraciones a favor de este proyecto. Quiero que usted pueda observar con sus propios ojos lo que Dios hizo en respuesta a su clamor, a nuestro clamor, en respuesta a la bondad de mucha gente que confió en nosotros para llevar a cabo este proyecto, que nos ofrecieron sus finanzas, sus oraciones para que nosotros pudiésemos llevar adelante la visión del discipulado. Espere todavía más vídeos, más testimonios. Sobre todo estaré preparando vídeos sobre lo que los mismos discípulos que pasaron por el entrenamiento testifican acerca de este material de discipulado. Acá estamos regresando ahora, retomando esta serie de enseñanzas sobre las parábolas del reino de los cielos. Hicimos una pausa a razón de viaje misionero, pero ya estamos acá nuevamente retomando. Recuerde que esta serie tiene el desafío para usted y para mí de participar, de cumplir con tareas, de revisar versículos bíblicos y de comentar. Por favor, anímese más a comentar, a hacer preguntas, a dar testimonios de lo que esta enseñanza está produciendo en ustedes. Yo sé que hay hermanos que en lo privado me escriben, me mandan audios agradeciendo por la bendición de las enseñanzas. Viven en lugares donde la conexión de internet no es tan buena, pero a todo aquel que tenga la posibilidad de poner sus comentarios, sus preguntas acá, sus experiencias con este estudio, por favor hágalo, porque así motivamos a los demás. Y si este canal les está bendiciendo, pues recuerde siempre de darnos un like y de suscribirse, porque eso ayuda a que el canal sea presentado a muchos más. Pues bien, vamos a materia. Hoy vamos a estar analizando la siguiente parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Recuerde que estas parábolas generalmente comienzan con la frase: el reino de Dios es semejante a, y el Señor usa, en el primer capítulo acá estuvimos hablando de la enseñanza en parábola y de su propósito. El Señor usa este método de enseñanza para mostrarnos realidades acerca del reino de los cielos. Vamos a ir junto ahí a Mateo capítulo 18, versículos 23 al 25. Acá leo de la Reina Valera actualizada. Acá tenemos la costumbre también aquí en este canal de revisar varias traducciones, y con esta ventaja tecnológica donde usted puede juntamente conmigo mirar lo que está en la escritura. Realmente somos una generación bendecida. Por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, hijos, todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Señor nos bendiga a través de esta enseñanza. Les confieso que esta es una de las parábolas que más me ministró, que más me hizo estudiar. De hecho, no voy a compartirles acá todo lo que pude escudriñar a razón de tiempo. Voy a dar un resumen de las cosas que considero más importantes. Si usted tiene alguna pregunta, recuérdese que puede
escribirlo acá en el canal y les responderemos sin duda alguna. Entonces les comentaba que esta parábola realmente me ministró mucho, porque habla de un principio súper importante dentro del reino de los cielos y las conexiones que hay son muchas. Y hay que realmente tener cuidado a la hora de compartirles este estudio para mantener el hilo de la línea. Lo que quiero mostrarles que saltan muchos conceptos estudiando este pasaje. Pero aquí vamos. ¿Cuál es la intención de la parábola? A esta parábola se le conoce más comúnmente como la parábola de los dos deudores o como la parábola del siervo despiadado. Aquí, en este estudio, seguiremos su aplicación en lo referente a una importante enseñanza acerca del reino de los cielos. Por eso la titulamos como la parábola del rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Así está en el versículo 23. Esta instrucción fue ministrada luego de que Pedro hiciera una pregunta acerca de cuántas veces debía perdonar al hermano que peque contra él. Es importante el contexto de esta parábola. No solamente esta parábola, sino una u otra vez repetimos cuán importante es estudiar los pasajes y los principios en su contexto. A su vez, esta pregunta de Pedro fue motivado porque el maestro instruyó lo siguiente a sus discípulos. Así que vamos a regresar a Mateo 18, pero esta vez vamos a leer a partir del versículo 15, a partir del versículo 12, para poder entender este por tanto que está acá. ¿Qué os parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿acaso no dejará las 99 en las montañas e irá a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentra, de cierto os digo que se goza más por aquella que por las 99 que no se extraviaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Ok? Este es lo primero que el Señor establece en este contexto. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ahora viene, por tanto, así que a razón de esta voluntad de Dios, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Aquí citando la Torá en Deuteronomio 19, versículo 15. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, fíjese, Jesús establece un principio de la voluntad del Padre, le da entonces la aplicación referente a ese principio, diciendo, por lo tanto, si un hermano peca contra ti, esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos no quiere que se pierda ninguno. Y ahí le habla de autoridad. Y se ponen de acuerdo todo lo que aten y todo lo que desaten. Y el contexto nos va a explicar de qué se trata el asunto. Entonces Pedro se acercó y le dijo. Es decir, que toda esta enseñanza es la que provoca en Pedro hacer esta pregunta. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y después de esta enseñanza, la pregunta y la respuesta, es que viene esta parábola y dice, por esto, vea que todo está interrelacionado, todo está conectado. Si nosotros cogemos la parábola y la aislamos de su contexto, podemos terminar interpretando algo totalmente distinto a la intención del maestro cuando la enseñó. Vamos a aprovechar esta ocasión para hacer un pequeño paréntesis. En cuanto a la famosa frase de atar y desatar, les comparto la siguiente información de un diccionario bíblico. Para los que quieran consultarlo, el diccionario es el diccionario bíblico Lexham. Y ahí están los datos del diccionario. Usted puede revisar la cita que le voy a entregar ahora. En los tiempos de Jesús, el lenguaje de atar y desatar se usaba comúnmente para significar restringir o permitir una acción determinada de acuerdo con la Torá.
Repito, para significar restringir o permitir una acción determinada de acuerdo con la Torá. Los textos rabínicos antiguos hablan de atar, que significa prohibir ciertas prácticas de boda o lecciones de griego para los niños. Eso está ahí en Mishnah Sotah, capítulo 9, versículo 14, que si usted tiene internet, usted puede echarle un vistazo. Se lo quería mostrar acá. Aquí está, por ejemplo, en la página sefirah.org. Ahí está Mishnah Sotah, capítulo 9, y ahí está lo que el diccionario bíblico está citando. Mientras que desatar, que significa permitir que una persona tomara caldo, incluso si había hecho un voto de abstenerse de comer carne. Eso está en Mishnah Nedarim, capítulo 6, versículos 5 a 7. Al explicar los estrechos lazos entre la reina Alexandra y los fariseos durante el primer siglo antes de Cristo, Josefo, un historiador judío, muy importante de hecho para conocer acerca de la historia, escribe que los fariseos ataron y desataron, refiriéndose a hombres, a su gusto, prácticamente con su autoridad real. Es decir, que ataron y desataron. Atar y desatar significa permitir o restringir. Atar sería prohibir y desatar sería permitir. La frase Jesús la utiliza en dos ocasiones. En esta que estamos analizando acá en Mateo 18, que es un contexto relacionado con disciplina de la congregación, disciplina que busca rescatar a uno de esos que el Padre que está en los cielos no quiere que se pierda. Es en este contexto. Y la otra frase está en Mateo 16, versículos del 13 al 19. Ahí cuando el Señor Yeshua le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? Y Pedro hace esa gran declaración revelada directamente por el Padre diciendo, tú eres Mashiach, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y después de esa declaración de la identidad del Mesías, Jesús le dice a Pedro que le va a dar la autoridad para atar y desatar en esas dos ocasiones. Entonces, la frase atar y desatar en su contexto original no significa el uso que muchas veces le damos acá, como si lo que atamos en el cielo lo atamos en la tierra, y si desatamos en la tierra se desata en el cielo, como si nosotros tuviésemos el control remoto de lo que sucede en el cielo y en la tierra. En el contexto, la frase simplemente no significa eso. La frase significa permitir hacer una cosa o no permitirla, y en aquel tiempo era conforme a la Torá, conforme a la palabra de Dios. Está hablando, o la frase se usaba en autoridad de liderazgo. Por eso a Pedro, en su función apostólica, le da esta frase. Un ejemplo del uso del atar y desatar sería en Mateo 23, versículo del 1 al 4. Vamos a ir ahí un momento. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Entonces vea que acá él está diciendo que los escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés, asumieron para sí la autoridad de Moisés. Y en este caso dice el Señor, que hay que interpretarlo bien acá, haced todo lo que os digan, según manuscritos hebreos que hacen mucho más sentido. En este caso, aquí lo que debería decir es todo lo que Él os diga, refiriéndose a Moisés, porque de otra manera Jesús estaría apoyando la opinión de hipócritas que dice hacer y guardar lo que ellos digan, pero no según sus obras. Es decir, eso es hipocresía, decir una cosa y no hacerla. Jesús no apoyaría este tipo de actitud, sino refiriéndose a Moisés. La mejor interpretación es hacer todo lo que Él diga, pero no según las obras de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos atan cargas, porque ellos están obligando a la gente, le están imponiendo cosas que hacer, pero ellos no las hacen. Este es el significado natural de esta frase en su contexto según la Escritura. Cerramos el paréntesis acá para regresar me pareció bien compartir esto con ustedes. Espero que le haya bendecido. Y si tiene preguntas, recuerda que siempre puedes escribir acá. Y si te bendijo, pues dale like. ¿Cuál es la intención de la parábola?
Ante estas grandes bendiciones entregadas a Pedro, ya que él estuvo presente en ambas ocasiones cuando Jesús habló de atar y desatar, conectada con el comportamiento en las relaciones personales entre hermanos y la autoridad entregada para establecer el orden, le surge a Pedro la pregunta en cuanto a la aplicación del perdón. El maestro acaba de enseñar que en su reino, quien recibe la ofensa y no el ofensor es quien debe dar el primer paso en busca de la reconciliación. ¿Por qué? Porque él dijo, si tu hermano peca contra ti, tú ve y habla con él a solas. Es decir, que es el ofendido el primero que, según los principios del reino de Dios, debe dar el paso para buscar la reconciliación con el hermano que le ofendió. ¿De qué se deriva esto? Les traigo acá un par de razones por qué esto debe ser así. Número 1, quien ofende a su hermano se muestra más débil espiritualmente. Por lo tanto, no es natural que quien es más débil espiritualmente tome la iniciativa para restaurar una relación. Por lo tanto, el ofendido es el que debe tomar la iniciativa. Segundo, en no pocas veces no ha existido tal ofensa, sino que ha sido una mala interpretación de palabras o sucesos. Y mientras esto permanezca, las relaciones personales se verán afectadas de manera innecesaria. Por eso, el que necesita aclarar el malentendido es aquel que se sintió ofendido por lo que se le dijo. Él tiene un problema porque se siente ofendido, por lo tanto, él es el primero que debe ir a resolver el problema y preguntarle a su hermano a solas qué fue lo que le dijo y por qué. Y tercero, también hay ocasiones en las que quien se siente ofendido es porque no quiere aceptar la verdad que le dijeron. Y en este caso, el ofendido necesita conocer esa verdad para que sea verdaderamente libre. Como la problemática comenzó en el ofendido, que no quiso escuchar la verdad, que no quiso recibirla, que en esa verdad encontró razón para tropiezo, Dios espera que Él sea quien tome la iniciativa para restaurar la relación. Esto es poderoso para que nosotros sepamos cómo comportarnos en el reino de los cielos. ¿Cuál es el significado de la parábola? Jesús responde directamente a esta pregunta de Pedro diciendo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En realidad, hay que estar siempre dispuestos a perdonar y a restaurar las relaciones. Sabemos que en la práctica, escuche atentamente, sabemos que en la práctica, en la vida real, la restauración también involucra al ofensor. Aunque Dios espera que el primer paso lo dé el ofendido, la restauración involucra necesariamente al ofensor, porque la relación es de dos. Pero la iniciativa debe ser del ofendido. Fíjese que aquí en el ejemplo que Jesús está dando, la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Es decir, que el ofensor está viniendo a pedir perdón. Y la pregunta de Pedro es, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo cada vez que venga después que me ofende a pedirme perdón? El tema principal es que en cuanto a los discípulos de Cristo respecta, nosotros no debemos llevar cuenta de las veces que mi hermano o que mi hermana peca contra mí. Cada vez que se arrepienta de haberlo hecho, incluso cuando su arrepentimiento parece que no es genuino, nuestro llamado es practicar el perdón de la misma manera en la que Dios lo hace con nosotros. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, y aquí está la medida, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta es la medida para los discípulos del Mesías y esa medida no va a cambiar. Por lo tanto, se espera de nosotros que siempre practiquemos el perdón. Mientras avanza el estudio, vamos a ir entendiendo qué es la mejor parte. El reino se compara esta vez, entonces, en la parábola, se compara con un rey que está ajustando cuentas con sus siervos. Importante, el reino no se compara con un siervo que no quiere perdonar al otro, ni se compara con un deudor que no tiene para pagar la deuda.
El reino se compara con un rey que está ajustando cuentas con sus siervos. Esta es la semejanza de la parábola con el reino. Es importante. Por eso al principio dijimos que le dejaremos este nombre. Un rey que está ajustando cuentas con sus siervos. Porque es aquí donde está la comparación. Alrededor de esta comparación, naturalmente que salen muchos principios que vamos a estar acá estudiando juntos. Pero esta es la comparación. Ante este rey, se presentó un siervo que tenía una gran deuda, pero que no tenía cómo pagarla. Es decir, le resultaba imposible cancelar la deuda. La consecuencia natural era que vendieran a su esposa, a sus hijos, como esclavos, y a él también, más todo lo que tenía, para así saldar su deuda. Este siervo se postró rogando por paciencia, dame tiempo, esperando que el rey le otorgara ese tiempo para pagarle, se comprometía a pagarle. Y aunque en realidad el tiempo no le alcanzaría para reunir todo lo que debía, su señor tuvo compasión de él. Y más que darle tiempo para pagar la deuda, le perdonó toda su deuda. ¡Wow! Este siervo, una vez liberado, al salir de la presencia de su buen señor, se encuentra con uno de sus compañeros que le debía unas 100 monedas de plata. En comparación de lo que esas monedas allá representan con el valor actual, no sé si actual porque ese comentario era ya de hace un par de años, estamos hablando de millones de dólares en comparación con un par de dólares. La comparación es tan insignificante de lo que le debía a este siervo, este consiervo, a este siervo que fue perdonado, ni siquiera valía la pena comparar con toda la deuda que se le acababa de perdonar a él. Aún así, casi estrangula a su consiervo, exigiéndole, págame lo que me debes, estoy en el derecho, págame, tú me debes, tienes que pagarme, la ley te exige. Pero otros siervos, otros consiervos de él, vieron la escena, vieron lo que estaba sucediendo, y teniendo conocimiento de que aquel siervo había sido perdonado, dice en la parábola que muy entristecidos fueron a contarle al rey lo que había sucedido. El rey enseguida mandó a llamar al siervo a quien califica de malvado. ¿Por qué es malvado? Porque no tuvo compasión del que le debía. Por eso es que el rey le llama malvado. Porque él recibió misericordia, pero no se la extendió a su deudor. Así que el rey ordenó a los carceleros que lo torturaran, que lo apresaran y que no saliera de la cárcel hasta que no pagase lo que debía al rey. Ahora uno se pregunta, bueno, pero si le había perdonado la deuda, ahora, ¿por qué ahora tiene que pagar? No, lo que se le está exigiendo que pague es a partir de la deuda que le fue liberada. Por lo tanto, su acción con su consiervo lo hizo endeudarse para con su rey. Este detalle es importante. ¿Por qué? Recuerde que en la parábola todas las cosas no tienen un significado. Hay una enseñanza general que se está dando, al no ser que el maestro enseñe lo que quiere decir con cada detalle. Si nosotros queremos coger aquí los detalles y no, pero si le perdonó la deuda, ¿cómo es ahora que se lo va a echar en cara? Entonces no se lo perdonó. No, ese no es, la idea no es esta. La idea es, si se le perdonó la deuda, quedó perdonada, cancelada. Por lo tanto, esto que se le está exigiendo que pague aquí es una deuda nueva que asumió por su maldad ante su rey. Y vamos a ver por qué el rey tiene el derecho de hacerlo así. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca del reino de los cielos? Vamos ya al meollo del asunto. Cada pecado contrae una deuda con el Rey de Reyes. Esto lo aprendemos cuando él enseñó a orar ahí en el Sermón del Monte. Que de paso acá en el canal también tenemos 32 enseñanzas acerca del Sermón del Monte. Y todavía queda un seminario por venir. ¿Ya? Estamos esperando a ver si lo hacemos al final del verano o al principio del otoño, porque quiero seguir analizando. Así que ore por eso y pronto saldrá. En ese Sermón del Monte, él enseñó a orar, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Una vez escuché a alguien que promueve el Evangelio de la Prosperidad usando este versículo, porque literalmente en el griego dice deuda, para hablar de la prosperidad, que Dios no quiere que tengamos deuda, por el contrario, que seamos bendecidos. Pero baste solamente con echar un vistazo al pasaje paralelo en Lucas capítulo 11, versículo 4, para darnos cuenta que el paralelo de deudas aquí es pecado. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden.
Es decir, que tanto en la parábola que estamos estudiando hoy como en la oración, que se conoce como el Padre Nuestro, el Señor enseña que peca contrae una deuda delante de Dios y su justicia. Dios lleva un registro de estos actos. Es como un acta que le es contraria a los pecadores, donde se anotan las ocasiones donde hemos violado su santa ley. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y este pasaje de Colosenses saltó una y otra vez en mi escudriño, en mi estudiar. Así que puede ser que salte aquí también una y otra vez. Pero si no, se lo voy a dejar de tarea el mismo pasaje. Colosenses 2, 13 y 14. Mientras vosotros estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Ahora aquí viene. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. El acta no es la Torá, no es la ley. Si uno lee, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él no clavó la Torá en la cruz. No. La deuda se establece por los requisitos de la Torá. La Torá establece lo que es pecado y lo que no es, lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nosotros violamos eso, entonces en el acta se escribe que lo violamos. Esa acta de violaciones es la que fue clavada en la cruz, no la Torá. La Torá es la norma de lo que es bueno o malo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si se elimina la Torá, no tenemos norma. ¿Cómo vamos a definir lo que es agradable a Dios o no? Hay un registro delante de Dios y con ese registro es que vamos a ser juzgados. Cuando dice cada uno será juzgado según sus obras. O sea, está registrado en su libro. Y ese registro, el libro, está varias veces en la Escritura. Esta deuda no se adquiere solamente por los pecados que cometemos directamente contra el Señor, sino que también incluye aquellos pecados que cometemos con nuestros semejantes. Salmo 50, 17 al 21. Tú detestas la instrucción o la disciplina. Vamos a echar un vistazo a ver qué dice acá en el hebreo. Ok. Musar, la corrección. Ok. Bien. Tú detestas la instrucción o corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Es decir, no te interesa. Si ves a un ladrón, te complaces con él y tu parte está con los adúlteros. Con maldad das rienda suelta a tu boca y tu lengua urde engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre arrojas infamia. Estas cosas has hecho y yo he callado. Ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré ante tus ojos. Es decir, que el registro de faltas, de deudas, de pecados, no solamente incluye cuando violamos, cuando pecamos contra Dios, sino cuando lo hacemos también contra nuestros semejantes. Esas cosas van en el acta. Por eso, les decía anteriormente, que el que no perdonó al otro adquirió una nueva deuda delante de su Señor. Esa deuda es tan grande que no seremos nunca capaces de pagarla. De tarea le dejo la primera tarea, Salmo 49, versículo de 6 a 9. La justicia de Dios exige que esta deuda se pague con lo mismo que se debe o con un castigo equivalente. Por eso el rey, antes de perdonarle la deuda a su siervo, primero lo juzgó y estableció lo que la ley, la justicia afirma. Si tienes una deuda y no tienes con qué pagarla, entonces te vendo a ti, tu esposa, a tus hijos y todo lo que tienes y así pagas la deuda. Después de establecer el juicio es que le aplica la misericordia, la compasión. Pero la justicia exige que el que tiene una deuda la pague. La deuda se valora, se estima o se calcula por aquel a quien se le debe. Así también, la verdadera gravedad de una ofensa no la conoce el ofensor, sino el ofendido. Así que es a Dios a quien le debemos nosotros, los seres humanos, y es Él quien establece el castigo equivalente por nuestra deuda. Antes de ir a ese pasaje bíblico o a esos pasajes bíblicos, les pongo un ejemplo. Cuando uno va al banco y quiere pedir un crédito, el banco es el que establece las condiciones del crédito, las condiciones de pago del crédito. ¿Usted la acepta o no? Si la acepta, significa que el banco es el que establece las condiciones de su deuda y cómo la tiene que pagar. Usted no le puede exigir al banco, préstame este dinero y yo te lo voy a devolver de esta manera. No tiene ese derecho.
el banco le puede decir, mira, búscate otro. Así que esto es importante. La deuda se calcula o se valora por aquel a quien se le debe, no el que debe, sino a quien se le debe. Así que la verdadera gravedad de la ofensa la conoce el ofendido y no el ofensor. ¡Wow! ¡Wow! Es Dios el que establece el castigo equivalente porque, recuerden, en la parábola es un rey que ajusta cuenta con su siervo, pero la parábola nos está llevando al reino de Dios, al reino de los cielos. Y por eso estamos hablando ya en términos de que Dios es el que establece el pago de la deuda que adquirimos. Vamos a ir a estos dos pasajes en el libro de Romanos. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra traducción, les falta o carecen de la gloria de Dios. La Reina Valera del 60 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en forma de sentencia. Nueva Versión Internacional, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Biblia de las Américas, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vamos a ver otra, la Dios habla hoy, dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Entonces vean que Dios es que establece que la consecuencia del pecado sea exclusión de su gloria, exclusión de su presencia gloriosa, destitución de la gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué preciosura. La Reina Valera del 60, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nueva Versión Internacional, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y las traducciones van en la misma dirección. Dios establece, la paga del pecado es muerte. Así como cuando uno hace un contrato de trabajo, el empleador dice, esta es la tarifa que te voy a pagar conforme al servicio que vas a prestar. El empleador es el que establece el pago. Usted lo toma o lo deja. Así es con Dios. Dios establece el pago por nuestros pecados es la muerte. Ahora, Él tiene un regalo en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Una segunda actitud correcta en el reino de los cielos que nos enseña esta parábola. Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador que viene verdaderamente arrepentido. Esto no es licencia para ir a pecar deliberadamente y luego venir a pedir perdón como si nada hubiera sucedido. No es el caso. No. De hecho, no podemos pretender engañar a un rey soberano que todo lo sabe, que está presente en todo lugar. Ahí no podemos ir con máscara. Aún lo más recóndito que ni nosotros mismos conocemos a veces es lo que Él escudriña en nuestros corazones. Pero es una verdad innegable que su deleite es amar y no permanecer airado. Y quiero que leamos Miqueas 7, 18 al 20 porque esa es una de las declaraciones que más me gustan, más me inspiran en mi relación con Dios. Escuche qué preciosura de palabra esta. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Concederás la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Cuánto me regalan un amén ahí? Hay una canción de Alejandro del Bosque que dice, no siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. El perdón de Dios es tan poderoso que nos libera de la cárcel. Isaías 61 te queda de tarea para leer. Otro principio, la naturaleza del ser humano es egoísta y falta de misericordia. Nos gusta pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y esperamos que nos tenga compasión. Pero nos cuesta trabajo tener la misma actitud con aquellos que nos ofenden. No cumplimos con la justicia de Dios como deberíamos y le pedimos que tenga paciencia, que nosotros queremos cambiar, que nos vamos a esforzar, que nos dé tiempo. Pero nosotros no le damos tiempo a nuestros semejantes para que crezcan y cambien de actitud. No le damos tiempo para que maduren, sino que le exigimos que ya hagan lo que nosotros queremos que tienen que hacer. Le pedimos a Dios que nos quite el castigo que merecen nuestras malas acciones. Pero buscamos el castigo de los demás sin pensar en darles una oportunidad.
Esa es nuestra naturaleza humana. Por eso necesitamos morir a nuestro yo. Una de las cosas fundamentales que Jesús les enseñó a sus discípulos es que no esté dispuesto a tomar su cruz diariamente y a seguirme, no puede ser mi discípulo. Entonces, la naturaleza del ser humano es así. Es egoísta, es falta de misericordia. Por eso necesitamos una relación íntima con Dios para poder vivir a través de Él. Si analizáramos la deuda que contrajimos con el soberano Rey por nuestros pecados y aquella que nuestros hermanos contraen con nosotros por sus ofensas, notaríamos que la segunda es insignificante en comparación con la primera. Así como la deuda del consiervo era insignificante en comparación con la deuda que aquel siervo, su rey, le acababa de perdonar. Otro principio, cuando no perdonamos a nuestros hermanos, también afectamos a terceros. ¿Se recuerda qué pasó con los que vieron lo que el siervo estaba haciendo con su consiervo? Dice que muy entristecidos fueron a contarle al rey. Es inevitable la realidad de que todos somos miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, si hacemos sufrir a uno, al mismo tiempo sufrirán otros con él. 1 Corintios 12:26. También de tarea. Usted se recuerda que toda la enseñanza viene comenzando con esto, porque la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos es que no se pierda ni uno. Por eso, el esfuerzo nuestro debe ser en la misma dirección. Negarle el perdón a alguien y tratarlo sin misericordia, aunque nos sentimos como si estuviéramos actuando debidamente, no, que se lo tiene merecido, entonces se la buscó, que aprenda. Pero esa actitud que nos hace que olvidemos de la misericordia, nos ciega para ver la realidad que estamos afectando a otras personas, no solamente a aquel a quien no perdonamos, sino al que está conectado con él y al que está conectado conmigo, aquel que está viendo nuestro testimonio. La falta de perdón afecta a otras personas. Quien no se dispone a perdonar a otros como Dios le ha perdonado, aumenta su deuda para con Dios, porque así desprecia y deshonra la gracia, la misericordia, la bondad, la compasión que el Señor ha aplicado en su vida. Un quinto principio, el perdón es una acción que libera tremendo poder. La práctica del perdón es poderosa porque Dios mismo colocó en el perdón, cuando nosotros logramos perdonar a alguien, le otorgamos, le extendemos el perdón a alguien, Dios puso detrás de eso liberación, restauración, paz, esperanza, eliminación de tristezas, de preocupaciones. Así de poderoso es el perdón. Y tú y yo decidimos asumir esta actitud de perdón basado en la compasión y la misericordia, nos vamos a estar moviendo en un principio muy poderoso. Cuando perdonamos a alguien que viene arrepentido, lo libramos de algo que lo tenía atado. Y de esta manera, al desatarlo, recuerda el contexto, todo lo que atares y desatares, cuando nosotros desatamos a alguien que nos pidió perdón, ese alguien puede lograr alcanzar entonces la plenitud de vida a la que ha sido llamado. Al igual que Cristo Jesús nos liberó a nosotros y nos introdujo en su plenitud de vida cuando nos perdonó. Y vamos a regresar a Colosenses capítulo 2 y esta vez lo vamos a ver un poquitico más extenso, comenzando del versículo 9 hasta el versículo 15. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuiste sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó entre los muertos. Mientras vosotros estabais muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él. ¿Y cómo nos dio esa vida? Perdonándonos todos los delitos. Y así él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Logra ver esto cuando él nos perdonó, anuló
el acta de los decretos que contenía nuestra deuda para con Dios y su justicia. Y al perdonarnos, su plenitud, la plenitud de Dios que vive en Él, nos puede alcanzar. Y por eso podemos vivir en la plenitud de su vida. Cuando tú y yo decidimos perdonar a alguien, lo liberamos para que esa plenitud le alcance. Si decidimos no extenderle el perdón, entonces lo atamos. Recuerde, todo lo que atare. Entonces lo atamos porque hemos determinado que no es merecedor del perdón y queda atado. Sin embargo, cuando desatamos, es decir, le entregamos el perdón, consideramos que conforme a la palabra de Dios merece el perdón, entonces lo desatamos y queda desatado en el cielo. En este contexto el Señor enseñó esta frase de atar y desatar y la hace aún más poderosa que desatar, decir que desato en el cielo ahora y desato en la tierra, ato, desato. Esto es práctico, esto es visible, esto es real y es actuar conforme a la manera en que Cristo Jesús actuó con nosotros. Bendito sea su nombre. Es mucho más poderoso otorgar el perdón que quedarnos en el derecho de permanecer ofendidos. No perdonar es como exigir castigo para nuestros deudores, olvidando de que al mismo tiempo nos estamos haciendo deudores delante del juez. Por eso es mucho más poderoso otorgar el perdón. Aunque parezca que la persona no viene arrepentida, aunque parezca que por la experiencia que nos dice que lo va a volver a hacer, siempre será más poderoso perdonar que retener el perdón. Siempre. Un sexto principio. Esta parábola no enseña, acento en mayúscula lo he puesto acá. Esta parábola no enseña que debemos o que podemos hacer lo que queramos con nuestros hermanos. Alguien pudiera llegar a esa conclusión. Bueno, como él tiene que perdonarme, pues yo puedo hacer todas las veces que quiera. No podemos pensar que como los discípulos de Cristo están llamados a una disposición constante de perdonar, podemos tratarlo como queramos y luego exigirle la actitud del perdón. Si bien es cierto que nuestro llamamiento en cuanto a este respecto es claro, de perdonar, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. También es cierto que todo el que nos daña también se hace deudor ante Dios. Se lo vamos a mostrar aquí bíblicamente. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Citando acá la escritura, Deuteronomio 32, 35, dice Jehová, más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Citando ahí los proverbios. No seáis vencidos por el mal, sino vence el mal con el bien. Nuestra actitud es vencer el mal con el bien. Aquel que piense que nos puede hacer mal a su antojo y después exigirnos que le perdonemos, pues tiene un problema, no con nosotros, sino con aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Por lo tanto, no es eso lo que la parábola enseña, de que podemos hacer con los discípulos de Cristo lo que mejor nos parece. Maltratar a los demás nos hace de igual manera merecedores de la cárcel. Amados, llegando al resumen final, el perdón es parte del estándar de vida en el reino. Es lo que nos enseña la parábola. El perdón es parte del estándar de vida. Si nosotros queremos movernos con libertad en el reino, mantener paz con el rey y ser personas de influencia a los que nos rodean, el perdón no nos puede faltar. Esta parábola fue entregada para enseñar sobre la manera de tratarse entre hermanos cuando hay un comportamiento inadecuado que afecta las relaciones interpersonales. La razón principal para tener esta actitud es la naturaleza de aquel a quien confesamos como Dios Rey y Señor nuestro. Él es lento para la ira y grande en amor y misericordia. Así le reveló su gloria a Moisés. Lo puedes comprobar en Éxodo 34. Quien se dispone a perdonar pone en práctica el poder que el Rey nos ha dado para liberar y establecer su reino en la tierra. Por eso debemos reconocer lo siguiente. El asunto de perdonar o no se trata de liberar a alguien o de mandarlo a prisión. Si perdonar es algo poderoso, dejar de hacerlo es algo con una influencia negativa tremenda. En este ejemplo,
aprendemos que es cuestión o de liberarlo o de mandarlo a la cárcel. El asunto de perdonar o no perdonar, también se trata de permanecer libres o de ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos a alguien, nosotros quedamos atados a esa persona. Usted conoce eso de que alguien le hizo daño y usted no lo quiere perdonar. Y entonces usted está en un lugar pasándola de lo más bien, está muy contento y esa persona aparece en el lugar y te aguó la fiesta. Se te quitó la alegría, ya no quieres conversar con la gente donde él está. La persona llega y tú te vas. ¿Quién es el que tiene el problema? ¿El que te ofendió? ¿O tú que estás reteniendo la ofensa? Por eso, perdonar o no es solamente cuestión de liberar a alguien o mandarlo a la cárcel, sino cuestión de permanecer libre o decidir regresar a la cárcel. El asunto de perdonar pertenece al estándar de vida en el reino de los cielos. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor dijo lo siguiente: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, así como el rey de la parábola. Recuérdense que el reino se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y ahora dice, así como ese rey, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Puede engañar a su hermano de que lo perdonaste, pero en tu corazón no lo perdonaste. Pero Dios no, porque Él escudriña tu corazón. Yo no lo puedo engañar porque Él escudriña mi corazón. Y a menos de que de corazón lo perdone, mi Padre Celestial me va a tratar así como aquel rey trató a su siervo. Amados, espero que esta parábola te haya bendecido tanto como me bendijo a mí. Vamos a terminar leyendo Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Y realmente espero sus comentarios en esta. Realmente espero que participes en esta, que te involucres, que comentes, que nos bendigas. Santiago 2, 12 y 13. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Aleluya. La misericordia triunfará en el juicio. Me gustaría compartirle mucho más de lo que tengo acá, pero lo vamos a dejar acá, esperando a que participes, a que pongas tus comentarios, a que leas los versículos que te dejé de tarea y a que ores y sobre todo a que compartas este mensaje con todo aquel que te conoce para propagar esta actitud del reino del perdón basado en la misericordia y en la compasión. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado y ponga en ti su paz. Espere los vídeos de testimonio del discipulado en Uganda y seguimos orando. Próximo viaje misionero, Cuba, la isla más linda del mundo. Para allá vamos. Espéranos que vamos. Seguimos orando. Shalom.